Queridos hermanos, hermanas, me da mucho gusto volver a saludarles a todos ustedes. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría poder recibirles en esta segunda sesión, en esta segunda clase, de una materia que tal vez para muchos de ustedes aún todavía no la apropian, porque, a ver, los que nos dedicamos a la predicación hace muchos años, valoramos algunas cosas de estos cursos de homilética, ¿verdad? O de predicación, como se conoce. Tal vez algunos de ustedes ya hayan recibido cursos de predicación y tal vez esto les sea repetitivo. Pido su indulgencia, pido su comprensión ante eso, ¿no es cierto? Eh, y bueno, también entiendo que algunos de ustedes, pues nunca se imaginaron tener la posibilidad o pensar la posibilidad de poder traer un sermón o una predicación en los lugares donde se pueda, ya lo expliqué, pero exponer y puede ser un tanto desafiante escuchar algunos conceptos que no están dentro de nuestro vocabulario. Así que yo quiero decirles que el propósito de plantear la materia de predicación en estos momentos al arranque es porque queremos impulsar que durante todo este tiempo de aprendizaje suyo en el seminario se animen, se sientan preparados y empoderados por el Espíritu Santo para compartir la palabra, ¿verdad? Hoy necesitamos predicadores y predicadoras que puedan enseñar al pueblo y podamos preparar una generación. Lo queremos hacer de mejor manera, sí, claro está. Este, por eso al principio de la cursada le dije, si alguien tiene experiencia en esto y quiere compartir, por favor, siéntase en libertad. La idea es eh, eh, este, aprender juntos, ¿verdad? Y sobre todo en esto que es tan dinámico, tan dinámico. Así que bueno, les pido que ustedes puedan eh, por eso vamos de a poquito, vamos despacito, pero les pido que ustedes traten de apropiarse esta materia, ¿verdad? Traten de apropiarse. Si en algún momento el Señor les lleva al ministerio de la palabra, que así sea, ¿no? Si ese es el lugar donde el Señor quiere ponerles, está bien, pero si no es y tienen otros ministerios que cumplir, aún así, tenemos que estar preparados para hablar de la palabra, ¿no es cierto? No importa el ministerio que tengamos. Bueno, dicho esta pequeña observación, solo como para que ustedes no se sientan como extraños, como ajenos, como diciendo, Dios mío, no entiendo nada o por qué tengo que pasar esto yo ahora en estos momentos de la vida. Bueno, de a poquito confío en que el Señor los irá incorporando en este deseo y, y, y lo apropiarán, ¿verdad? Lo apropiarán. Y de a poquito, al apropiarse, lo irán disfrutando. Bueno, vamos a seguir con la clase que quedamos. La clase anterior, ¿verdad? Quedamos en que es muy importante poder tener muy claro cuál es la esencia teológica del mensaje que predicamos. Los predicadores y predicadoras, ¿no es cierto? Tenemos una responsabilidad al momento de pararnos a abrir la palabra de Dios, ¿verdad? Que como dijimos, debemos hacerlo bajo las tres grandes convicciones. ¿Alguien se acuerda cuáles son las tres grandes convicciones? Eh, no se preocupe, hermano Edwin. Tranquilo, por favor, no se sienta mal. No, está bien. Nos dice que va a apagar la cámara sin ningún problema. Bueno, ¿alguien podría decirme cuáles eran las tres grandes convicciones que hablamos la clase pasada? Dijimos que la palabra es, ay, no sé si hay alguien ahí. Verdadera, Es verdad, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? La palabra es. fresca, fresca, Sí, va en un sentido de frescura. Creo que va más en el sentido de la palabra, pero hay otra palabrita que tiene. Son tres. Una que es verdad, la palabra es verdad y debemos predicarla con esa convicción. Una más. bíblica y espiritual.
No, no, Dani, vos tal vez te estás confundiendo con el objetivo general cuando planteábamos acerca de hacia dónde queremos dirigir la materia. Que sí es cierto, nuestro mensaje tiene que ser fresco, bíblico y espiritual. Eso es, la respuesta es correctísima. Pero vimos tres convicciones que no son negociables, diríamos, ¿no? Al momento de predicar, y una es que es nuestra autoridad. Gracias, Noé. Noé escribe en el chat. Es nuestra autoridad, es nuestra norma de vida, es la verdad y hay una más, que es, La comunicación. no, no, sí, la predicación cumple un proceso comunicativo, ¿verdad? Que es re importante, eso lo vamos a ver en otra clase, pero hay una más. La relevancia. Eh, es, es relevante, ¿verdad? Es relevante. Gracias, gracias. Entonces, no olviden que la predicación bíblica debe partir de la convicción que nosotros tengamos al abrir el texto sagrado, que es nuestra autoridad, que es relevante y que además es la verdad. ¿Ok? Es la verdad. Cuando alguien duda de la palabra, entonces el mensaje no va a ser el correcto. La Biblia es la verdad y eso, bueno, vamos a aprenderlo y lo vamos a sostener. Bien, dijimos entonces que la predicación tiene una esencia teológica, es decir, ¿cuál es el sustento? ¿Cuál es la razón de ser en cuanto la revelación de Dios respecto de la predicación? La clase anterior vimos, ¿no es cierto?, una definición de Donald Miller que decía que, que el momento de la predicación es el encuentro dinámico, ¿verdad?, entre el Dios viviente, el pueblo, a través del predicador. Entonces, el predicador tiene es un honor, eso de verdad, créanmelo, y damos la gloria al Señor por considerar que es un honor predicar su palabra, pero también es una gran responsabilidad. Y en ese sentido de la responsabilidad que tenemos es cuál debe ser ese sustento, dijimos, teológico de la predicación. Vamos a ver 7 de ellos. Y el primero era, ¿verdad? Que la predicación tiene que partir del Padre, el Padre revelado, ¿verdad? ¿Con qué inicia la palabra? Con el Padre. En el principio, Dios crea los cielos y la tierra. Inicia con el Dios creador y sustentador de todo cuanto existe. ¿Con qué termina el mensaje de las Sagradas Escrituras? Con el Padre, ¿verdad? Cuando desciende la Nueva Jerusalén y el Padre Celestial desciende a esta tierra a morar con su pueblo. Todo tiene que ver con el Padre. El Padre es el principio y fin de todo cuanto existe. Entonces, toda predicación tiene que hablar del amor de Dios, ¿verdad? Lo expliqué la clase pasada. La razón o esencia teológica es que nuestra predicación no debe olvidar nunca el carácter cristológico. Es Cristo la razón por la cual nosotros logramos salvación y vida eterna. El carácter cristológico significa que todo debe apuntar hacia Cristo, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, la predicación paulina, en todas sus cartas apunta hacia Cristo su mensaje. Es Cristo la esencia de lo que representa. Si la iglesia de Corinto tiene algún problema, Pablo los guía siempre a mirar a Cristo y a comportarse de acuerdo a los valores que Cristo dejó como valores del reino. Si alguien está dudando de Jesús como la herejía de Colosas, entonces Pablo dice, Él es el primogénito, el principio de toda creación, todo fue creado por medio de Él y para Él, sean principados, dominios, potestades, etcétera. Es decir, nuestra predicación, hermanos, tiene que resaltar la gloria de Cristo, la autoridad de Cristo, el mensaje de Jesús. El mensaje de un Jesús que vino a irrumpir en la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, para
proclamar un mensaje de perdón, de arrepentimiento, de vida eterna, de reino de Dios, un mensaje donde hay ternura, donde hay misericordia, donde hay confrontación de pecado, donde hay una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad, un mensaje donde su salvación debe seguir siendo única, perdón, su sacrificio debe seguir siendo único y suficiente para alcanzar la salvación. No necesitamos hacer nada más, ni cumplir ninguna regla, ni cumplir ningún rito, mucho menos judío, para ser salvos. Entonces, cuando alguien predique, hermanos, independientemente el tema que tenga que tratar, debe apuntar a manifestar la gloria de Jesús. Ya lo vamos a ver en su tercer año de carrera, cuando veamos la teología juanina, nos vamos a dar cuenta que el cuarto evangelio, ¿verdad? Llamado Juan, tiene que ver con reflejar precisamente la gloria de Dios en Jesucristo. Entonces, Jesús se convierte en ese medio. Si un sermón, hermanos, no apunta hacia Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a caer en la tentación de que apunte hacia nosotros. Y eso no debe suceder, ¿no? Nosotros solamente somos testigos, pero el que merece toda la gloria y toda la honra es Cristo. Así que cuando usted lleve a cabo un sermón, una reflexión, comparta algo de la palabra, insisto, aunque sea del Antiguo Testamento, todo tiene que reflejar hacia un punto de la salvación, ¿verdad? De la salvación, es Cristo. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo hacemos por Él. Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y bueno, todo apunta hacia Él, ¿verdad? Todo apunta hacia Él. Ujú. Cuando vemos el libro de Apocalipsis, con que abre el mensaje de Juan, el libro de Apocalipsis, con la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Es Jesús. Entonces, siempre en nuestra predicación, de alguna manera, nuestros oyentes tienen que hablar del amor de Jesús, ¿no? Hay un hermoso himno, no sé si en sus congregaciones lo cantan, pero si no, les recomiendo en YouTube, lo pueden buscar. Y es un himno que se llama, en México se canta muchísimo, Habladme más de Cristo, ¿no? Por lo regular, este himno se pone antes del sermón, no sé por qué, pero se pone antes del sermón y dice, quiero que habléis de aquel gran amor que en el Calvario Dios nos mostró. Y entonces, y el coro dice, habladme más de Cristo. Eso debe ser, hermanos. La iglesia tiene que llenarse del mensaje de Jesús, de la esencia de Jesús, de la persona de Jesús que manifiesta el Padre, ¿no? El Padre se glorifica en el Hijo glorifica al Padre y entonces nuestro sermón es profundamente transformador, ¿no? Tercer elemento teológico de la predicación. La predicación, queridos hermanos, no es ni debería ser, bajo ninguna circunstancia, un mero discurso moral. Porque no somos moralistas los cristianos, que si bien es cierto, el reino está lleno de valores morales, no somos moralistas. Porque el moralista, ¿verdad? Va a vivir bajo las apariencias de su eh, propia moral. Y en muchos casos va a desarrollar una piedad muy fingida. No, la predicación no es un discurso moralista. Tampoco debe ser un discurso político. No tiene que tener las arengas políticas ni las promesas políticas. Eh, la predicación no pretende bajo ninguna circunstancia exaltar un partido nacionalista que defienda la fe cristiana ni a Jesucristo, porque eso no lo es. Tampoco es una predicación religiosa, fíjense, que esté basada solamente en normas religiosas, como lo hacían los fariseos, y entonces solamente prediquemos y le digamos a las personas y les impongamos cargas de cosas que a veces ni el predicador mismo está llevando a cabo, ¿verdad? No podemos llevar la espiritualidad cristiana
a un sinnúmero de reglas estrictas, irrevocables y condenables, ¿verdad? Porque el que no cumpla una de esas normas terminará siendo condenado por la comunidad de fe, sino más bien, queridos hermanos, la predicación es una comunicación de una buena noticia, de una buena noticia. Hoy necesitamos buenas noticias. ¿Quién necesita mejores noticias, el sano o el enfermo? ¿Quién necesita buenas noticias? Y por eso Jesús dijo, no he venido a los sanos, sino a los enfermos. Porque son los pecadores, y en muchos de los casos somos nosotros, los que necesitamos una buena noticia. Una buena noticia que nos haga volvernos a la esperanza, que nos haga sentir que Dios muestra un amor tan infinito hacia nosotros. Necesitamos una buena noticia de saber que sí hay un juicio de Dios, que a Dios no lo podemos burlar, no podemos pasar por alto su santidad bajo ninguna circunstancia. Nadie puede burlarse de la santidad de Dios, pero tampoco nadie puede escaparse de su gracia redentora. Una buena noticia. La predicación, hermanos, tiene que estar basada en esto. El ministerio de Jesús se basó en la predicación de la buena noticia de la llegada del reino de Dios. Recuerdo perfectamente y se me eriza la piel cuando el Evangelio de Lucas nos relata esa vez donde Jesús, un día de reposo, entra a la sinagoga, ¿verdad? De Nazaret, le dan a leer el libro, él elige la porción que va a leer y no es casualidad, bajo ninguna circunstancia que Jesús haya leído la parte del profeta Isaías donde dice, yo he venido a darle vista a los ciegos, he venido para que los cojos caminen, he venido para que los que están prisioneros sean libres, he venido a darle libertad a los cautivos y a predicar el año agradable del Señor. Hoy no necesitamos sermones de condena porque el que juzga y condena es el Señor, solo Él, ¿verdad? Solo Él, solo Dios puede juzgar y condenar porque Él es el juez. Los predicadores no lo somos, ¿verdad? No somos quien para condenar ni juzgar, no somos quien para dar el veredicto y aplicar la sentencia. Para eso hay un juez justo, ¿verdad? El predicador tiene que decirle a las personas que hay una buena noticia de arrepentimiento, una buena noticia de que no importa cuán alejado te hayas ido y te hayas gastado el dinero en prostitutas, ¿verdad? Como le reprochó el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo o del padre pródigo. El padre no le importó, ¿verdad? Y termina aceptándolo. Buena noticia, hermanos. La buena noticia de la salvación, ¿verdad? Los profetas hablaban buenas noticias, aun cuando señalaban el pecado del pueblo en el Antiguo Testamento, pero siempre había una buena noticia de salvación. Los profetas no solamente anunciaban calamidades ni nada por el estilo. Ellos proclamaban la salvación de Dios y le decían al pueblo, volveos, volveos, dice Jehová, y arrepiéntanse, y sus pecados serán blancos y son rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. La predicación, queridos hermanos, debe estar pensada en qué buena noticia le voy a dar a la iglesia a la que le voy a predicar. A este grupo de hombres y mujeres que los sábados se reúnen, entre semanas se reúnen. Qué buena noticia necesitan escuchar en medio de un caos, en medio de una vida donde a veces los hermanos llegan tan dolidos, tan heridos, tan fracasados, tan frustrados, tan necesitados de una palabra de aliento y a veces solamente encontramos una palabra, ¿no es cierto?, de condena, de juzgamiento. Debe haber evangelio, ¿verdad? Ese es el tercer elemento de la predicación. Cuarto elemento de la esencia teológica de la predicación es que si una predicación no mueve a nuestros oyentes a pensar y a reflexionar sobre su vida y que esta predicación, no el predicador, sino que la esencia de la predicación los mueva a una transformación, entonces estamos entreteniendo, ¿verdad? Estamos entreteniendo. En la predicación
El hombre siempre el receptor. Nosotros tenemos que pensar en ellos, en esta buena noticia. Y va a cumplir cuando penetra en la vida de las personas que nos escuchan. Por eso a veces, queridos hermanos, si no estamos preparados en saber, ustedes ya se van a dar cuenta, el sermón tiene dos elementos, el formal y el externo, ¿verdad? Tiene dos elementos. Uno puede, ¿cómo se llama? Tener todos los elementos externos para predicar, ¿verdad? Pero si no hay una buena preparación del sermón, entonces no va a penetrar el mensaje en nuestros oyentes. Se van a dormir, que a veces pasa, ¿verdad? Se nos duermen, se aburren, bostezan. Los jóvenes prefieren agarrar el celular y agacharse enfrente agacharse detrás del hermano que tienen enfrente, agarrar el celular y ver otras cosas. La predicación, queridos hermanos, debe penetrar en la vida de los hombres y tiene que motivarlos a que reflexionen sobre su vida, a que el Señor quiere lo mejor para ellos, como buen padre, ¿verdad? Un padre siempre va a querer lo mejor para sus hijos, siempre. Entonces, cuando uno viene a la iglesia, el papá, o papá, perdón, voy a sacar el artículo, papá, quiere decirnos algo, quiere decirnos algo. Y quiere decirnos que, pues, no hagamos esto, no hagamos lo otro, cuidemos esta parte de nuestra vida, atendamos esta parte de nuestra familia, seamos buenos ciudadanos, dejemos de odiar, de tener rencor, porque eso no es bueno para nosotros. Entonces, el sermón tiene que influir en eso y tiene que hacer que el oyente, ¿verdad?, pueda decir, sí, sí, tiene razón, yo si sigo así voy a terminar mal, voy a terminar, eh, eh, no sé, enfermo o nervioso, destruido, qué sé yo. Entonces, nuestros sermones siempre tienen que tener estas invitaciones de decir, dejemos el pecado que nos rodea, ¿no? Desechemos, ¿verdad? Y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Es decir, si hay algo en tu vida, querido hermano, que necesita ser cambiada, papá te está diciendo que eso es lo mejor para tu vida, ¿verdad? Porque si no lo haces, te vas a enfrentar con las consecuencias de tus decisiones. De eso se trata la predicación, de hacerle notar a nuestros oyentes que no está bien, ¿verdad? Que no está bien. Si yo como pastor veo que mi congregación está teniendo un problema de chisme, ¿verdad? Y que la mayoría de mis miembros de iglesia les encanta el chisme y hemos tenido muchos problemas sobre eso, yo tengo que encarar a través de lo que el Padre dice en Jesucristo, en una buena noticia, que eso tiene que cambiar. Ujú. Entonces tiene que haber una transformación, ¿verdad? Entiendo que no sucede en todos porque cada uno responde de manera diferente a lo que Dios plantea, pero aún así debemos cambiar. Quinta esencia teológica de la predicación. ¿Hacia dónde, qué es lo que debe reflexionar cada predicador al momento de estar armando un sermón? La predicación siempre se lleva a cabo en el contexto eclesial, en el cuerpo de Cristo. La predicación debe estar enfocada hacia el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No hacia una persona en particular, lo he comentado, a veces el púlpito cristiano está en crisis porque los predicadores y predicadoras aprovechan ese momento como para desquitarse de alguien, para hablar de una familia, etcétera. Eso no debe ser. Cada uno, yo siempre digo, ¿no es cierto?, que el único que conoce las motivaciones de nuestro corazón es Dios y nosotros mismos. Pero la predicación no es para alguien en particular. Para eso se llama al hermano, a la hermana, a la familia y se charla en privado y se exhorta a través de la palabra. Pero la predicación pública siempre tiene que mirarse en contexto eclesial de todo el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo
Está compuesto por hombres, mujeres, niños, ancianos, adolescentes, jóvenes, ¿verdad? Padres y madres solteros, hombres y mujeres divorciadas, hombres y mujeres viudos, jóvenes con adicciones, matrimonios en crisis, abuelos abandonados, etcétera. Pero ese es el cuerpo de Cristo. Esas son las características que nosotros tenemos. Entonces, el predicador que va a plantear su sermón, ¿verdad? Debe pensar siempre en el bienestar colectivo, ¿verdad? En un mensaje que pueda aliviar el corazón de todo el cuerpo. El cuerpo tiene que crecer en unidad, tiene que crecer en armonía y tiene que crecer junto. El cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Yo creo que una de las cosas que todo líder debe cuidar y nunca debe hacer, jamás debe hacer, es dividir el cuerpo de Cristo. Nunca debe dividir el cuerpo de Cristo. Y entonces, en nuestros sermones debe siempre hablar sobre la unidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para hablar de la unidad del cuerpo de Cristo? Porque la predicación está atada a la esencia y la misión de la iglesia. La iglesia tiene una misión. La iglesia no es para sentirse cómoda, ¿verdad? No es para acomodarse en los bancos de la iglesia, estar debajo del aire acondicionado para que no pase tanto calor. No es alguien que tiene que escuchar del pastor lo que quiere escuchar. La iglesia tiene una misión, hermanos, tiene una misión. Tenemos una misión, todos, ¿no? Y nuestra existencia como iglesia está basada en el mandato de Jesús cuando dijo, vayan y hagan discípulos. Pero, ¿de qué manera nuestra predicación puede estar unida en este pensamiento de no dividir el cuerpo de Cristo? Bueno, Pablo lo explicaba con amplitud, ¿verdad? Ámense unos a otros. A veces los graves problemas que tenemos en nuestras congregaciones es porque entre familias, entre líderes, entre alguna familia con el pastor con alguna familia, terminamos estando desunidos, ¿verdad? Y me ha tocado predicar en iglesias en donde eh, no sé si para bien o para mal, pero tengo ese don de percibir qué iglesia tiene crisis y ahí se siente un ambiente muy tenso, ¿no es cierto? Debemos volver a ese punto de cómo enseñar a la iglesia a amarse unos a otros, ¿verdad? Amados unos a otros. Pablo decía, tolérense unos a otros. ¿Cómo lograr esos niveles de tolerancia entre nosotros, ¿verdad? Tolérense. Perdónense unos a otros, de la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En fin, nuestro mensaje, queridos hermanos, tiene que ir en función de la unidad de la iglesia, porque solo la iglesia, unida puede cumplir este propósito de ser luz y sal en el mundo. Una iglesia que está emproblemada, una iglesia que está enojada, una iglesia que es indiferente, una iglesia que no ha cultivado sus lazos de comunión, de perdón, de sanidad entre sus relaciones, es una iglesia que va a enfermar, y que como toda persona que se enferma estará muy limitada. No digo que no deje de ser el cuerpo de Cristo, el Señor ha comprado con su sangre a todos, ¿no es cierto? Pero digo, va a estar muy limitada a la función y a la misión que nos corresponde. Entonces, la predicación tiene que apuntar a ir desarrollando relaciones saludables, espirituales, fraternas del cuerpo de Cristo. Sexta esencia teológica. La predicación tiene un fin persuasivo, ¿verdad? Es decir, por un lado, tenemos que motivar a nuestros oyentes a que cambien, porque bueno, papá nos dice que eso es lo mejor. Pero también debemos persuadir, ¿verdad? Pablo le decía a Timoteo, habla en tiempo y fuera de tiempo, exhorta, reprende, amonesta, pero hacelo bien, hacelo de buena gana, de buen corazón, hacelo desde el espíritu de mansedumbre de Cristo. Pero hay que hacerlo, ¿verdad?
hay que hacerlo. Yo he sido líder en algunas otras ocasiones de mi vida, ¿no es cierto? Donde he tenido bajo mi cuidado a pastores y a veces es muy lamentable cuando uno tiene que ir a una reunión de iglesia, a una reunión de los líderes de la comisión y bueno, tener que lidiar estas discrepancias, ¿verdad? Que están porque, bueno, no les gusta lo que el pastor predica. Y eh, conozco de muchos casos, ¿verdad? En donde el pastor no puede predicar sobre el pecado, por ejemplo, porque, bueno, la iglesia se enoja, ¿no? Hay miembros de iglesia, los más influyentes, ¿verdad? Se enojan y no hay que hablar sobre eso. No hay que hablar sobre ciertos temas porque tal persona puede sentir que le ofendemos a él. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros en espiritualidad y en verdadera intimidad con Dios, saber cuáles son las motivaciones que nos van a dar cuando queremos persuadir a alguien de la situación que está desarrollando. Yo creo firmemente, queridos hermanos, que nosotros tenemos que persuadir eh, este, para que los hombres puedan rendirse al Señor, ¿verdad? Para que los hombres puedan rendirse al Señor. Eh, yo creo que por eso cuando uno aprende sobre la espiritualidad de Jesús, uno sabe cómo hacer, ¿verdad? Este, siempre tiene que ser firme, pero con amor. Una disciplina que no tiene amor no es disciplina, es venganza. Es venganza. Y entonces todo nuestro mensaje cuando queremos que las personas se rindan al Señor, tenemos que persuadirlo y a veces tenemos que persuadirlo de pecado. He conocido iglesias donde a veces se habla más de pecado que del perdón de Dios. Y también conozco iglesias donde se habla más de la gracia de Dios y se olvida hablar del pecado. Yo creo que los extremos siempre son malos, siempre. Hay que unirlos y hay que hablar de la gracia y del amor. Para mí me queda muy claro, insisto, cuando uno mira el mensaje de los profetas, Oseas, Amós, Ezequiel, Isaías, ellos por un lado condenaban al pueblo, ¿verdad? Pero por el otro lado los llamaban a la conversión, al arrepentimiento. Y Dios era amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar. Así es que creo firmemente, queridos hermanos, que no debemos dejar de hablar del pecado, aunque incomode. Pero vuelvo a repetir, debemos hacerlo desde el amor, desde la gracia, desde mirándonos a nosotros mismos. El predicador no puede levantarse, como dije, como juez y erigirse, ¿no es cierto?, como jurado y señalar con el dedo. Eso bajo ninguna circunstancia. Creo que el único que puede hacer eso es el Señor Jesús. Y creo que en muchos casos no lo hizo tampoco, ¿no? Aun cuando él pudo hacerlo, no lo hizo. Entonces, si el Señor no lo hizo, pues mucho menos nosotros. Por eso, queridos hermanos, qué lindo es cuando alguien nos dice, mira, tienes razón, ¿verdad? Tienes razón. Porque al final de todo, queridos hermanos, Dios es el que hace la obra. Recuerdo que un día, siendo pastor de una iglesia ahí en México, un miércoles, el culto se llevaba a cabo el miércoles a la tarde. Y bueno, me tocaba a mí predicar y yo decía, bueno, Señor, a ver, ¿de qué voy a hablar? Esa siempre ha sido mi pregunta cada vez que yo tengo que exponer algo, ¿de qué voy a hablar, verdad? ¿Qué querés que yo diga? Bueno, por aquellas cosas de la vida, este, pasó por mi memoria el pasaje que está en el libro de Hebreos. No sé por qué pasó por mi memoria ese, ¿no es cierto? Pero, este, donde dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es el caer en manos del Dios vivo. Y entonces hablaba un poco acerca de que no es el Señor, somos nosotros, pero que evidentemente
A Dios no le gusta el pecado. Fue un sermón, de por sí ya es un texto que hay que saber explicar, ¿no? ¿Cómo explicar esa parte de horrenda cosa es que hermanos del Dios vivo? Así como, qué miedo da, ¿verdad? Qué miedo da. Bueno, resulta que en ese día, pues fueron los hermanos habituales. Dije, bueno, igual, los hermanos ya me conocen y ya, qué sé yo. Bueno, resulta que empiezo a predicar y no sé cómo, cuando, cuando empiezo a predicar, llega el esposo de una hermana que no era de la iglesia. La hermana sí, pero el esposo no era de la iglesia. Y, y yo dije, ¿y ahora? ¿No? Uno siempre tiene que estar atento, porque no voy a hablar aquí con los hermanos para darles una exhortación sobre este tema con una visita, diríamos, ¿no? Con una visita. Bueno, pero como no pude cambiar ya en ese momento el sermón, dije, bueno, señor, voy a decir lo que pensé, lo que preparé y listo. Bueno, ustedes no me van a creer, pero en muchas ocasiones me he sentido muy frustrado después de predicar, muy frustrado. Muchas veces yo vuelvo a mi banco sintiendo y como que dije, no, como que ahora no sé, ¿verdad? Porque uno mismo se da cuenta, la gente está dispersa, en ese culto entraban, salían, algunos estaban durmiendo, algunos estaban bostezando. Bueno, era así como raro la tarde, ¿viste? Y bueno, el tema no era muy propicio, el culto, ¿viste? Fue así como muy disperso, todo. Había muchos factores en contra. Dije, bueno, listo, ya está. Pero dije lo que tenía que decir. Bueno, resulta que cuando termina el culto, se acerca a esta persona, ¿no? Yo más o menos sabía quién era. Y, y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Ay, 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 yo sentí, dije, Dios mío, ahora sí, me va a reclamar de algo que dije. No, porque hablé del pecado y del pecador y bueno, esa parte. Y sí, le digo, pero no aquí, dice, allá afuera. Ah, bueno, le digo, listo, ya. Me va a agarrar las piñas allá afuera, me va a golpear, pues, qué sé yo. Bueno, sí, está bien, digo, y vamos, y vamos allá afuera. Eh, bueno, fue algo increíble, hermanos, porque estábamos bien en donde pasan los autos, ¿viste? Atrás de mi auto, ahí nos paramos. eh, Mientras los hermanos salían, saludaban y demás, y me dice, le quiero decir algo de lo que usted hoy dijo en la predicación. Y bueno, ahí yo ya sentí, ¿viste? Dije, no sé qué me va a decir. Y bueno, hermanos, resulta que él me dijo, ¿sabe qué? Yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dijo. Yo me siento esa persona pecadora, siento que necesito de la gracia de Dios, necesito. Y bueno, empezó a confesarme sus pecados, empezó a llorar, empezó a sentirse mal, ¿no es cierto? Y bueno, ahí hubo una presencia de Dios, una unción especial a esa hora en la calle. Este, y bueno, lo guié a Cristo, le dije que el Señor lo perdonaba, que él aceptara a Jesús. Y ustedes saben que en ese momento dije, vamos a orar, vamos, y ahí oré por él. Fue algo así, ¿viste? Eh, que no siempre me ha pasado, ¿verdad? Porque no siempre hay este tipo de manifestación. Y ya después que pasó todo, ¿no es cierto? Platicando con mi esposa, reflexionábamos y decíamos, nos toca hacer a nosotros lo que nos debemos hacer y debemos hacerlo bien. El Espíritu Santo es quien obra y quien actúa, ¿verdad? Este, Así que Dios quiera y sigamos levantando una generación de predicadores y predicadoras que con amor, pero con firmeza conduzcamos al pecador hacia su propia conversión. Y finalmente, ¿verdad? El séptimo es que la predicación tiene que ver con el Espíritu, ¿verdad? Tiene que ver con el Espíritu Santo. Entendemos que no es la tercera persona de la divinidad, pero sí creemos, según nuestro testamento de fe, nuestro credo, que el Espíritu Santo es la fuerza que emana del Padre y del Hijo, la presencia del Padre y del Hijo morando en el corazón del hombre para guiarlo, redarguirlo y conducirlo por el camino de la verdad. Por lo tanto, hermanos, la predicación no solo es letra, es espíritu, es sentir y experimentar la libertad que el Espíritu Santo va a hablar, va a decir.
El carácter espiritual de la predicación emana del hecho de que es un acto testificante del Espíritu Santo. Es el hecho testificante del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien movió a la iglesia cristiana del primer siglo a hablar con denuedo, con valor la palabra. Y la palabra corría, ¿verdad? Y se extendía y llegaba a todos lados. ¿Por qué? Porque los predicadores solamente somos un instrumento. Nosotros no somos quienes convencemos a las personas. No es nuestra oratoria, no es nuestro carisma, no es si somos lindos o no, gracias a Dios, porque si no, algunos de nosotros no podríamos predicar, pero es el Espíritu Santo, ¿verdad?, quien nos convence de pecado. Entonces la predicación debe sentirse y debe vivirse y debe experimentarse y debe hacerse plena conciencia de que es el Espíritu Santo quien nos guía, quien está allí, quien influye de una manera, ¿verdad?, que eh, provoca esa acción sobrenatural. No somos nosotros. Entonces, un predicador siempre tiene que estar consciente que es el actuar del Espíritu Santo. A veces muchas de mis predicaciones han sido fracaso, pero creo que en la gran mayoría de ellas, ¿no es cierto?, Dios me ha mostrado de alguna u otra manera que no soy yo. Y me sigue enseñando, ¿verdad?, de que no soy yo. A veces muchos predicadores creen que es por ellos. Es triste cuando un predicador deja que una persona diga, ¿quién va a predicar? Y va a predicar el pastor Abraham. No, bueno, sí voy porque me gusta cómo predicar. No se trata de gustos, ¿verdad? Es la palabra, es la palabra. Si alguno de ustedes dicen, ¿quién va a predicar? Y va a predicar, no sé, Juan, no sé qué. Ah, no voy. No, no me gusta cómo predica. No, no, hermanos, no. No, porque sigue siendo palabra de Dios, aun cuando insisto, gracias a Dios porque están en este curso, gracias a Dios porque se anotaron para llevar esta materia. Porque de a poquito empezamos a crear una conciencia generalizada en todos nuestros contextos de iglesia de la importancia que tiene de predicar, ¿verdad? Por eso bendecimos a Dios. Así que bueno, esto es entonces, hermanos, una parte, la primera parte de la base teológica o bíblica que nos sostiene o que nos sustenta el hecho de la predicación. A continuación voy a presentar un texto bíblico, voy a presentar la palabra, ¿verdad? Que nos va a permitir a nosotros saber llevarlo a un ejemplo bíblico, ¿verdad? Necesitamos nosotros siempre aterrizar nuestro mensaje en el texto sagrado. Así que vamos a usar un ejemplo. Puede haber muchos más, pero vamos a usar este ejemplo. El ejemplo de Pablo. ¿Qué nos dice Pablo respecto de la predicación? No estoy hablando del mensaje que él usó para predicar, esa es otra cosa, ¿no? Porque para eso tendríamos que hablar de las 13 cartas, pero estoy hablando de él como persona. ¿Cómo vivió este proceso Pablo? Todos sabemos quién es Pablo, ¿no? O sea, Pablo es el hombre más influyente eh, del cristianismo y del texto sagrado. De los 27 libros, 13 cartas han sido escritas bajo su inspiración. Hoy en día se han escrito miles y miles y miles de libros, comentarios bíblicos. Hoy hay una nueva corriente que yo sigo, porque yo soy, perdóneme la expresión, lo digo en el buen sentido, soy muy admirador de Pablo y sigo mucho la figura de Pablo. Y hay una corriente que hoy se trata de una nueva perspectiva radical de Pablo. Es una corriente que está suscitándose entre los eruditos muy interesante. Así que Pablo sigue siendo, o Saulo de Tarso, o Pablo, como querramos llamarle, muy inspiracional, ¿verdad? A veces le achacamos a Pablo cosas que no deberíamos achacarle o atribuirle, ¿no? Pero bueno, seguramente en la eternidad, cuando charlemos con él, vamos a saber cosas mejores de las que a veces uno escucha de él. Pero
Vamos a tenernos, hermanos, a una de las cartas que entre los eruditos se considera auténtica de Pablo, ¿verdad? Que Pablo efectivamente la escribió. Y hay un pasaje que me gustaría leer con ustedes, que es este pasaje de Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16, primera parte. ¿No? Vean ustedes cómo solo en este apartado muy pequeñito, porque se considera que la carta a los Gálatas es una carta biográfica, ¿verdad? Donde Pablo da muchos detalles de su vida personal y eso es re lindo, por eso es una carta hermosísima. Bueno, fíjense cómo en 4 renglones o 3 renglones y medio o 3 renglones y un pedacito, encontramos básicamente el corazón de la experiencia de Pablo en el sentido de la predicación, ¿no? Así que dice este pasaje, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Me imagino a Pablo R. emocionado, muy emocionado. Me lo imagino hasta las lágrimas cuando él escribió esta porción a la iglesia de Galacia. De verdad, porque es un párrafo tan íntimo, tan personal, tan familiar, ¿no? Que le hizo recordar a su mamá. Ya el hecho de que alguien recuerde a mamá ya es un signo muy emotivo. ¿Cómo empezó todo? ¿Y dónde terminó todo? ¿No? Que son dos cosas que a cualquiera emocionan y a cualquiera lo ponen en una situación de profunda emoción. Ujú. Así que, considerando esto, este testimonio, podemos comenzar a decir, queridos hermanos, que el predicador o predicadora debe reconocer que este, Dios tiene su tiempo para hacer el llamado. Ujú. No sé si ustedes se pusieron a pensar un poquitito, ¿por qué hasta ahora ustedes dijeron que sí? Permítanme poner este ejemplo, ¿verdad? Solo es un ejemplo. No sé si ustedes se pusieron a pensar, ¿por qué hasta ahora, en este momento, en este año, dijeron que sí al seminario? El seminario tiene 3 años, o en el mejor de los casos hay muchos otros seminarios más antiguos que el nuestro y que, bueno, nadie lo intentó, nadie lo pensó, porque yo creo que es un llamado de Dios. Ujú. Más allá de que ustedes dijeron, y sí, alguien me invitó, y sí, el pastor me dijo, y sí, voy a ver qué es todo esto, yo creo que Dios los llamó. Entonces, servir a Dios, servir al reino, servir a Jesucristo, parte de un llamado, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo 2 puntos importantes se expresan en esta exposición pública de la gracia de Dios de un notable pecador. No olviden eso, ¿verdad? Vuelvo otra vez al texto. ¿Eh? Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y solo el pecador recibe la gracia de Dios. Fíjense entonces cómo 2 puntos importantes se expresan en esta exposición que está haciendo Pablo a la iglesia de Galacia sobre el punto. Primero, Pablo está apelando a la misericordia de Dios por cuanto agradó al Padre, ¿verdad? Y lo que muestra Pablo es que en este llamado que le hace, es un llamado que procede de la misericordia de Dios. La misericordia en inglés está formada por el aspecto verbal mercier, y literalmente se lee, fui recibido a misericordia. ¿Pablo merecía ser un predicador? No, no. Fue la misericordia de Dios. Pablo reconoce, ¿verdad?, que el ministerio que ahora tiene no proviene de sí mismo, sino de algo que movió a Dios.
¿verdad? Algo que Dios vio y por lo tanto los llamó. Entonces, la misericordia de Dios es siempre primero, queridos alumnos. Hoy me atrevo a decir, y lo digo con temor de Dios, el hecho de que ustedes estén aquí hoy en esta clase, o están viendo la clase grabada y están inscritos al seminario, ha sido por la absoluta gracia y misericordia de Dios. Solo por eso. Porque ninguno de nosotros merece, en el muy buen sentido de la palabra, ministrar para un Dios donde todavía estamos muchos de nosotros en procesos de construcción, ¿verdad? Pero fue su misericordia. ¿A quién habría que reclamarle? Bueno, al fin del cabo hay que reclamarle al Señor. Entonces la misericordia llamó y Pablo afirma categóricamente en 1 Timoteo 1:12, dice, Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Qué vio Dios en Pablo? Si el tipo era perseguidor de la iglesia, el tipo no era el más lindo de todos. Pablo era una amenaza real. Pablo era un tipo, ¿no es cierto?, que ninguno de nosotros le gustaría cruzárselo en la calle. No, me mata. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Un segundito que hay un micro prendido. Ya está. Se encendió un micrófono. ¿Por qué Dios lo puso si no merecía ponerlo a Pablo a predicar? ¿No? Pablo no era bueno, aunque era fariseo de fariseos, y aunque era de la tribu de Benjamín, y aunque hacía todo, pero era perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Consentidor de la muerte de los primeros cristianos. Sin en cambio, Dios lo tuvo por fiel y lo puso en el ministerio. Así que hay una hermosa frase de un escritor que me impacta mucho entendiendo esto, que dice, Dios no escoge a una persona porque sea digna. Dios no escoge a una persona porque sea digna, sino que por el acto de escogerla, Él ya la hace digna, ya la dignificó. ¿Qué nos ha dignificado a nosotros, queridos hermanos y alumnos? No lo que somos, no lo que hemos hecho, ¿verdad? Nos ha dignificado que Él nos llamó, que Él se fijó en nosotros. ¿Hay mejores que usted y que yo? Seguramente que sí, mucho mejores. Mejores preparados, con otras cualidades, más lindos, más lindas, lo que usted me diga. Hay siempre alguien mejor que nosotros. ¿Por qué Dios no los eligió? No lo sé. Pero le eligió a usted, me eligió a mí, porque quiere trabajar en nuestras vidas para que seamos un instrumento de su gracia, ha sido su misericordia. Así que el que predica tiene que levantarse delante de la iglesia como alguien que ha sido inmerecidamente llamado, pero plenamente dignificado por ese propio llamado. Él nos hace dignos. El problema, hermanos, no es que a Dios le cuesta hacernos dignos. Ese no es el problema. El problema es que muchos de nosotros no le creemos a Dios. Y entonces muchos de nosotros no nos sentimos dignos. Pero créamelo, si Pablo, siendo lo que fue, la misericordia de Dios los llamó e hizo de él lo que hizo, puede hacer lo mismo y hace lo mismo con usted y conmigo. Así que rápidamente veremos tres aspectos importantes del testimonio de Pablo que llaman nuestra atención. La naturaleza del llamado. ¿Dios lo llama a Pablo? Bueno, ¿qué es eso? El conocimiento de ese propio llamado y el propósito de ese llamado respecto de la predicación, ¿verdad? Vayamos a ver la primera. ¿Cuál es la naturaleza del llamado de Dios a predicar? Pablo dice, el llamado de Dios no era un evento impremeditado, no era un evento fortuito, no es de que Dios dijo, y bueno, ¿qué hago? Estoy sin hacer nada, voy a poner a Pablo a predicar. No, no. Antes que el tiempo fuera determinado, ya Pablo estaba en la mente de Dios. Qué interesante, va. Por eso digo que a Pablo se le ha de haber enchinado la piel como se nos enchina a nosotros que estamos conscientes de eso, ¿verdad?
Pablo estaba en la mente de Dios como usted y yo estuvimos en la mente de Dios. A mí eso ya lo voy a explotar más en clase de espiritualidad, pero de verdad, hermanos, qué increíble es pensar que Dios piensa en mí. Qué increíble es pensar que Dios piensa en ti. Ujú. Por eso, cuando Pablo escribe, me apartó desde el vientre de mi madre, es porque Dios tenía planes ya para él, como tiene planes para nosotros. Solo necesitamos creerlo, necesitamos abrir nuestros ojos, creer en fe que eso puede ser posible. Antes de que Pablo pudiera pensar, hablar, actuar, antes de que Pablo incluso viniera a la vida y supiera que iban a ser, Dios lo había marcado como un vaso escogido para predicar el evangelio entre los gentiles. El misterio de la gracia soberana de Dios, ¿verdad? Después de esto, Saulo o Pablo, como después se conoció, hizo una elección e imploró en dos preguntas fundamentales. Todos sabemos el proceso de conversión de Pablo, ¿verdad? Y ustedes saben, en este diálogo que existe entre Jesús y Pablo, Pablo le hace dos preguntas. La primera es, ¿quién eres tú? Y la segunda es, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Así que cuando llegó el momento, ¿verdad? Cuando llegó el momento, por eso digo, si ustedes pensaron, por qué hoy se inscribieron? Porque hoy era el momento, hermanos. Porque hoy era el momento, ¿verdad? Hoy era el día. Y entonces Pablo le dice a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Entonces él recibió a Jesús como Señor y rindió su espíritu, su alma, su cuerpo a la soberanía de Cristo. Se entregó a él y le dijo, aquí estoy, aquí estoy. Nosotros tenemos que aprender a rendirnos al Señor, ¿verdad? Como lo hizo Pablo. Así que la naturaleza del llamado es que no, Dios no nos eligió porque éramos lindos, porque cursamos un seminario, porque tenemos el nombramiento de pastor o de diácono, de diaconisa o de obrero, porque somos eh, miembros nomás ahí de la congregación. Él nos eligió con un propósito. Depende de nosotros descubrirlo y obedecer al Señor en esto. Eso ya depende de nosotros, ¿verdad? Segundo elemento. ¿Qué tiene que ver con el conocimiento? La naturaleza es que viene de Dios el llamado, ¿verdad? Y depende de su misericordia. Cuando hablamos de este segundo elemento del que leímos de Gálatas, tiene que ver con que Dios lo llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí. Esto es fundamental, bueno, esto es dinamita, como dice aquí. Llegamos al corazón de la verdadera esencia de aquel que es llamado a predicar, que es un predicador, que es una predicadora. Es el corazón de esto. Las palabras, su Hijo en mí, son dinamita, hermano, son dinamita. ¿Por qué? Porque si Cristo no está revelado en nosotros, ¿verdad? Entonces no lograremos interpretar el misterio de Dios en Jesucristo y lo estaremos predicando. Me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, ¿verdad? Su Hijo en mí. Esto, hermanos, cambia el molde de nuestra autosuficiencia, ¿verdad? De nuestra autosuficiencia. Y nos ubica en el marco de la humildad, de reconocer que Dios ha revelado a su Hijo en nosotros. ¿Por qué creen que Pablo escribió Cristo vive en mí? En Gálatas 2:20 y en Gálatas 4:6 dice que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Esta es la esencia, queridos hermanos. Cuando usted predique, cuando usted traiga una reflexión, cuando usted abra la palabra, es porque usted ha experimentado al Hijo en su corazón, el Espíritu de Jesús, inundando su espíritu, inundando su amor. Por eso, la predicación es esencialmente encarnación. Si el Hijo no se encarna en nosotros, entonces nosotros vamos a hablar de muchas cosas y van a salir nuestros resentimientos y van a salir nuestras imperfecciones y van a salir un montón de cosas, ¿verdad? La predicación es esencialmente encarnación. Pablo dice en nuestro texto, su Hijo en mí para que yo le predicase. No es primero predicar y luego el Hijo nace en nosotros, sino primero el Hijo nace en nosotros, vive en nosotros. Por eso espiritualidad es fundamental en todo y principalmente en la predicación, ¿verdad?
su Hijo en mí para que yo le predicase, de manera que el conocimiento del llamado de Dios está intrínsecamente relacionado con misterio y ministerio. Dos cosas, hermanos, ¿verdad? Que no son las mismas. El conocimiento del llamado de Dios que ha nacido en nosotros, porque Jesucristo descubre el misterio y ministerio de esa morada interior del Salvador del mundo en nuestros corazones. Misterio y ministerio. Es el misterio de la presencia de Jesús en nuestros corazones, que como lo he dicho hasta el cansancio, trasciende cualquiera de nuestros conceptos. Y es ministerio porque nos lleva a ser, porque nos lleva a actuar, porque nos lleva a ministrar en nuestras congregaciones, porque nos lleva no a ser piedras de tropiezo, no convertirnos en hermanos y hermanas criticones, juzgadores, sino nos lleva a ser ministerios de gracia, de reconciliación, de perdón, de ayuda mutua. Su Hijo en nosotros. Traigo a la clase en este momento la frase del doctor Martin Lloyd-Jones, que es maravillosa, porque miren lo que él dice respecto a lo que sucede en el predicador cuando esto se hace presente. Dice, el predicador es un hombre poseído. ¿Pero por quién? Pues por el Espíritu de Jesús, ¿verdad? El predicador o predicador es un hombre o una mujer poseído y él es consciente de ello. Debemos estar conscientes de que nuestra intimidad con Jesús es tan profunda que nos ayuda de a poquito a ir creciendo más y más. Yo no tengo duda, ninguna duda al hacer esta afirmación, dice este pastor muy importante. Yo diría que solo comienzo a saber algo sobre la predicación en aquellas ocasiones en que, por así decirlo, lo estoy considerando. Estoy hablando, pero en realidad soy un espectador. Me asombro por lo que está sucediendo. Estoy escuchando, estoy mirando totalmente asombrado porque yo no lo estoy diciendo. Es predicación verdadera cuando soy consciente de que estoy siendo usado. En un sentido, soy un espectador tanto como lo es la gente que me está escuchando. Tengo un sentimiento interior de que está fuera de mí y sin embargo estoy implicado en ello. Yo soy meramente el instrumento, el vehículo y el canal de todo esto. Es Cristo hablando a través de nosotros, porque Él está en nosotros, porque el misterio del Espíritu de Jesús es quien nos mueve a hablar, es quien nos mueve a decir. No es nuestro problema, no es nuestros pecados, no es eh, nuestros defectos, es Jesús hablando a nosotros. En la experiencia de este gran predicador, decía, yo a veces siento como que mi cuerpo está hablando, pero es Jesús hablándome incluso a mí mismo. No solo a la gente, sino a mí mismo. Por eso dice, es predicación verdadera cuando estoy consciente de que solamente soy un instrumento. Estoy usado por el Señor. Solo somos el vehículo, hermanos, hermanas. Nunca lo olviden. Si algún día el Señor lo lleva por el ministerio de la palabra, nunca olvide, somos solamente un instrumento de su gracia. Bueno, déjenme traerles estas 5 preguntas para que ustedes reflexionen en su momento, en su tiempo libre. Estas van a estar en la plataforma, todo el material, pero ¿cumplo con los requisitos necesarios de un predicador tal como se expone en la palabra de Dios? ¿Tengo en mi corazón el testimonio del Espíritu de que Dios me ha llamado? ¿Se ha hecho evidente el don de predicación en mi vida y servicio? ¿La iglesia ha reconocido y confirmado mi don de predicación? ¿Ha usado Dios el don de mi predicación para la salvación de almas y edificación de los creyentes? Solo es para reflexionar, ¿eh? Tal vez muchos digan, no, ninguna de estas 5 preguntas yo podría afirmar positivamente, pero tal vez esa es la mejor señal para decirle que le dé la oportunidad a Dios de trabajar a través de usted. Así que bueno, lo dejo allí para que
lo reflexionemos a lo largo del curso y tal vez nuestra última clase que tengamos de la cursada, volvamos a estas preguntas para charlar un poquito, a ver cómo Dios fue trabajando estas preguntas en nosotros. ¿Ok? Bien, finalmente, el tercer elemento, queridos hermanos, ¿cuál es el propósito? Vimos cuál es la naturaleza, la gracia de Dios, cuál es el conocimiento de Dios, es lo que Él ha puesto en nosotros por medio del Espíritu de Jesús. Ahora, ¿cuál es el propósito? Y dice Pablo en el pequeño pasaje que leímos, Dios me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces, no hay mayor problema para entender esto. El propósito es simple y específico. Somos llamados a predicar a Cristo. Si Él vive en nosotros, ¿verdad? Si el Espíritu de Jesús se ha revelado en sus corazones, entonces es a quien nosotros tenemos que predicar. Yo no predico a otro más que a Cristo crucificado, dijo Pablo. Listo, punto, así. Tan, tan simple, pero tan profundo, ¿verdad? Debemos predicar a Cristo. Pero para predicar a Cristo tenemos que conocer de Cristo y a Cristo. Así que esto de predicar a Cristo a las personas nos lleva a 3 puntos para reflexionar. Primero, tenemos que ser fieles en nuestra predicación. Nosotros tenemos que predicar fiel y honestamente. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto, siguiendo la carta a los Gálatas, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, mas si aún nosotros o un ángel os anunciare otro evangelio diferente al del que os hemos anunciado, sea anatema. La Nueva Traducción Viviente lo traduce que le caiga la maldición de Dios y la NBI traduce que caiga bajo maldición. Entonces, esto nos implica que la verdad de Dios, la predicación que nace del corazón de Dios, siempre va a contraponer con un mensaje falso, con un mensaje errado, que eso ha existido desde siempre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos fieles en la predicación, vamos a manifestar la verdad de la mentira, ¿no? Y cuando descubrimos la mentira, debemos cuidar que ah, eh, nuestros oyentes, ¿verdad? Puedan siempre saber cuál es la consecuencia de seguir un mensaje equivocado. Y eso tenemos que ser muy fieles en eso, ¿no? Y tenemos que hablar la palabra correctamente. Ujú. En un mundo donde hoy hay tanta falsedad y tantas mentiras y tantas doctrinas que se levantan, ¿no es cierto?, que atentan contra la verdad de la palabra. Bueno, nosotros tenemos que luchar para que la verdad de Dios se mantenga. Así que, primer punto, fieles en nuestra predicación. Segundo, debemos ser audaces en la predicación. Dice el versículo 10 del pasaje que estamos viendo de Gálatas. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La popularidad, el poder y la posición a menudo se valoran más que la cualidad de la integridad. ¿Qué significa esto, verdad? A veces muchos hermanos, hermanas caen en la tentación del poder, de decir, yo soy el predicador, yo soy el que tengo que decir, como yo digo, como yo mando, como yo entiendo, como yo interpreto, como yo creo que tiene que hacerse la verdad, así tienen que hacerlo todos ustedes. Y entonces entramos en estos ambientes de arrogancia, de ver cuántos seguidores tenemos en Instagram, en Facebook. eh, a veces nos sentimos tan importantes, ¿viste? De cómo transmitimos la palabra, cómo la predicamos, cuando nuestra vida no está siendo un fiel reflejo y testimonio de eso, ¿no? Hoy necesitamos hombres y mujeres íntegras, porque ese es el mejor elemento, es el mejor mensaje que podemos nosotros compartir. Martín Lutero decía, esta es mi convicción y no puedo hacer otra cosa más que esto.
La integridad es fundamental. No necesitamos popularidad en lo absoluto, ¿verdad? No necesitamos caer en la tentación del poder en lo absoluto. No, no, no. Creo que es más lindo cuando uno es como es, ¿verdad? Creo que ya lo voy a explicar en otra clase. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos los predicadores es aparentar a veces lo que no somos, ¿verdad? Pero cuando una persona es honesta consigo mismo, sabe manejar muy bien el tema. No tiene que esconder, ¿verdad? Porque somos así en casa, con la familia, con los amigos, afuera, qué sé yo. Somos los mismos. Ujú. Entonces, eso es lindo, por eso es la audacia de esto, ¿verdad? Lo audaz de la predicación no es saber cuántos likes tenemos en nuestro perfil de Facebook o cuántas reproducciones tenemos en nuestros sermones, no, sino más bien qué tan, qué tan en paz está nuestro corazón de sentirnos íntegros delante de Dios para predicar su palabra. Tercero, debemos ser fervientes. Eso es maravilloso, hermano. Yo siempre digo, mire, cuando usted tenga el placer, el honor y el privilegio de pararse al frente, que se note que hay gozo en su corazón, que hay alegría, que hay pasión de amor por el Señor, que se note en su cara, en su rostro. Ay, hermanos, eso es difícil cuando yo tengo que mirar a predicadores que dicen, hermano, mire, hoy vamos a hablar del gozo de la salvación y ningún gesto de alegría ahí en el predicador. No hay correspondencia, no hay integridad en ese sentido, ¿verdad? Debemos ser fervientes, debe haber un fuego dentro de nosotros que nos hagas, no sé, hermanos, que transmita, que la gente diga, ¿qué tiene que decirnos que está tan emocionado, ¿no? A veces ya desde que pasamos, que pasa el predicador, el pastor Abraham, y ahí vamos lentos y vamos cansados y nos paramos, hermanos, miren, la verdad que me duele la cabeza, me duele el cuerpo, no pude preparar bien el sermón, tuve muchos problemas y de los 40 minutos que tiene de predicación, 30 minutos se la pasa hablándonos de todo lo que no hizo, ¿no? Y 10 de lo que pretende predicarnos. Hoy necesitamos que el púlpito arda en el buen sentido. Por favor, entiéndame o déjeme hacerme entender con esto. Necesitamos que los púlpitos ardan de pasión, de alegría, de gozo. Miren, en el ejemplo que venimos siguiendo de Pablo, él dice, los cristianos del tiempo de Pablo decían, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y la gente glorificaba a Dios en mí. ¿Qué veían en Pablo, hermanos? Pues su honestidad, veían lo que él sentía en ese momento, ¿verdad? No necesitamos parecernos serios como para que la gente respete la palabra. La palabra no se respeta por el predicador. La palabra se respeta por sí sola. La palabra es la que tiene la autoridad. Nosotros, recuérdenlo, somos un instrumento. Así que vale la pena de vez en cuando, ¿no es cierto?, reflejar que estamos felices y muy contentos de que Dios nos concede el privilegio de abrir su palabra y de enseñar al pueblo. Tal vez alguien me puede decir, hermano, pero mi carácter es así. Hermano, tiene ahí motivo para trabajar, para que su carácter cambie. ¿Verdad? No significa que seamos los payasos de los púlpitos. No, esa es otra cosa, ¿no? Eso es tergiversar el verdadero sentido del gozo. Pero sí necesitamos que algo suceda cuando nos paramos al frente. Pero sí necesitamos que algo suceda cuando abrimos las primeras palabras y estamos ahí conteniendo todas las emociones, todo lo que hemos aprendido del texto, todo lo que le hemos sacado, cómo lo estructuramos, las enseñanzas que hemos aprendido de ese pasaje que vamos a compartir. Intentamos irnos conteniendo de a poquito para que la gente experimente lo mismo que nosotros experimentamos al momento de estudiar el texto bíblico. Necesitamos esto, hermanos, que se refleje un corazón de alegría. Mire, si usted y yo nos consideramos pecadores y redimidos por la sangre de Cristo, entonces podemos decir como el salmista en nuestra oración diaria,
devuélvenos el gozo de tu salvación y recrea con tu espíritu los huesos que has abatido, ¿no? Entonces, sí, qué sé yo, hermanos, tal vez pueda mi concepto no ser aceptado plenamente y lo entendería, pero yo creo que hoy necesitamos que cosas sucedan, ¿no? En el púlpito, en el predicador, que haga que la gente diga, yo quiero escuchar eso que lo está conmoviendo, quiero escuchar ese fuego, quiero ver ese fuego que lo está consumiendo por dentro. Créame que ganaríamos muchas cosas. Bueno, entonces el propósito que dijimos de esto es alcanzar a las personas. Dios me llamó para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Es posible predicar el evangelio sin alcanzar a la gente? Sí, sí, porque podríamos caer en todas las actitudes que hemos mostrado. Un predicador que esté satisfecho con dar de comer a los creyentes ya demasiado alimentados mientras el mundo se pierde sin Cristo, nunca ha atendido el llamado de Dios de predicar el evangelio a toda criatura. Esta es una gran verdad que iré desarrollando más adelante, ¿no? A veces estamos alimentando a la iglesia y a veces mal alimentada a la iglesia, pero debemos pensar que hay que predicar a todas las naciones. Por eso le decía, no se preocupen si no pueden predicar desde el púlpito, pero si predican en una plaza, en el autobús, estando formados en la cola del banco para ir para hacer el trámite en el banco, etcétera, entenderemos muchas cosas. Así que no hay duda de que debemos edificar a los salvados. Sí, la predicación es para la iglesia y la iglesia tiene que saber, pero como dije, la iglesia tiene una misión. Entonces tenemos que impulsar que nuestro llamado alcance también a los no salvados, a los perdidos. Por eso la predicación incluye los dos aspectos de la proclamación. Así que sea que estemos en un púlpito de una ciudad o en un parque, debemos predicar la palabra. Estad listos, dijo Pablo, a tiempo y fuera de tiempo, debemos redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina, debemos hacer la obra de evangelista. Entonces debemos estar siempre preparados para predicar en todo momento y en toda circunstancia. Y termino la clase con esta hermosa oración de Carlos Wesley, uno de los grandes reformadores. Decía, y con esto cierro la clase, una carga tengo yo, glorificar a mi Dios en santo celo, una eterna alma poder salvar y prepararla para el reino. Servir en la era presente, mi llamamiento realizar. Oh, la voluntad de mi maestro es la que quiero acatar. Ármame de esmerado celo para con tu mirada vivir. Y tu siervo, oh Señor, estricta cuenta espera rendir. Ayúdame a velar y orar y de ti mismo depender. No me dejes traicionar mi fe, pues anhelo a tu reino ascender. Que esta sea algo que nazca y que late en nuestros corazones para la gloria de Dios y que Él nos use como su instrumento para que a través de nosotros las naciones sean alcanzadas para Cristo. Muchas gracias por su atención y era la información de la segunda clase. Tenemos 5 minutitos para charlar, para platicar un poquitito. Ya me cansé de hablar yo. Así que, ¿alguna pregunta, algo que quieran agregar, que quieran compartir? Vamos a hacerlo cortito. Tenemos 4 minutos. Luego tienen sus compañeros de segundo año tienen clase. Bueno, yo quería preguntarle No, asunto perdón. de esas 5 preguntas, de las 5 preguntas esas que nos dejó ahí. ¿La contestamos ahora o transcurso a fin de cosas? No hay que contestarla. No es que hay que hacer una tarea, solamente son para reflexionar. En el transcurso de la cursada
de a poquito las vamos a ir contestando. Pero las planteé desde ahorita en la experiencia que tuvo Pablo, ¿verdad? Y que nos llevará a nosotros ir definiendo si el ministerio de la palabra es algo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así que solamente es para que estén allí y de a poquito las vamos a ir platicando. ¿Ok? Ah, buenísimo, buenísimo. Dale, Osvaldo. Hermano Edwin. Mi hermano Abraham, antes de que usted concluya la primera parte, usted manifestaba que a veces siente que la prédica fue un fracaso. En ese punto yo voy a diferir mucho con usted, mi hermano querido. ¿Por qué razón? Porque nuestra tarea es predicar el Evangelio, el que obra es del Espíritu del Señor en cada uno de los corazones. Y permítame brevemente referirles una anécdota dentro de las redes sociales. No recuerdo exactamente, hubo una reunión de los pastores, de 10 pastores, donde cada uno manifestaba el éxito que cada uno de sus ministerios tenía al compartir el Evangelio. El uno decía, bueno, yo de 10 personas, Señor, otro decía apenas 3, y se mantuvieron todos en ese ritmo, hasta que llegan al 10º pastor y les dice, bueno, yo tengo un éxito total. Dice, de 10, 10. Todos se quedan perplejos y dicen, ¿cómo que de 10 personas que comparten el Evangelio, 10 llegan a los pies de Cristo? Dice, no, no. Mi tarea es evangelizar, compartir el Evangelio de Cristo. Mi tarea no es que acepten a Cristo, mi tarea no es que su corazón se doblegue ante el Señor. Eso es tarea del Espíritu Santo y del Señor. Entonces yo creo, mi hermano, que cuando uno predica, pone su corazón en la prédica, inspirado por la palabra del Señor mismo. Entonces, habrá momentos, como usted manifestaba su ejemplo, que hay personas que se rinden en ese momento a los pies de Cristo. Y habrá personas que simplemente escucharán el mensaje y pasará de largo. Es porque el momento no ha llegado, precisamente tomando el texto de Gálatas que usted nos daba. Cuando agradó a Dios, el tiempo de Dios es perfecto. No es antes ni después. Entonces, en ese sentido, lo que sí debemos nosotros hacer conciencia es que dar nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor estudio y saber que lo hacemos para el Señor. Si el hombre es tocado o no, no es nuestra responsabilidad, es atributo de Dios. Solo esa observación, mi hermano Abraham. Por lo demás, Gracias. excelente clase. Gracias, Edwin. Gracias. Déjeme solamente puntualizar y le agradezco mucho la observación porque me permite aclararlo. Cuando hablaba de la frustración, que es un sentimiento muy humano, yo lo que usted dijo lo suscribo al 100%. Usted tiene toda la razón del mundo, porque es lo que yo traté de plantear en esta clase. La frustración nunca tiene que venir en cuanto al resultado de la predicación, porque eso lo hace Dios. Eso es soberanía de Dios. Dios sabe en qué momento toca, habla, transforma, convence de pecado, es eso, ¿no? Hablaba yo de la frustración personal en el sentido de que a veces, ¿no? Como lo voy a explicar en el transcurso de la cursada, no siempre uno se siente satisfecho con la labor hermenéutica que uno hace o con la preparación suficiente que uno quisiera tener o quisiera hacer. Lo hablo desde mi experiencia personal. eh, como lo digo, hay momentos en donde uno dice, hoy hice un sermón de rodillas y todos dicen, oh, qué lindo, che, estuvo muy bueno tu sermón. Es muy espiritual si lo hiciste de rodillas. No, no, lo hice ahí antes de que me pasaran. En las rodillas agarré mi Biblia, una hoja, un papel y ahí armé mi sermón y salió lo que salió. Eh, a veces, ¿verdad? Y vuelvo a decir, lo voy a explicar, nos lleva a ese tipo de frustraciones, te lleva a pensar que uno tiene que estar preparado en todos los sentidos, ¿verdad? Pero va más en ese caso. Pero sí es una experiencia que me ha pasado y que agradezco la observación del hermano Edwin y uno debe trabajar también en eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? Bueno, no se sienten temerosos de sentir que Dios los ha elegido, no, temerosos en el buen sentido, ¿verdad? No sienten un escalofrío así como decir,
¿De verdad, Señor, yo? A mí me pasa muy seguido. Sigo pensando y sigo sintiendo eso, es decir, nunca lo olviden. Nunca dejen de sentir ese escalofrío de una sensación de la absoluta gracia de Dios que se fijó en usted y en mí para hacer su obra. No dejen nunca de sentir eso. Y yo, como siempre digo, tampoco dejen de sentir mariposas en el estómago cuando les toque predicar. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, deseo que Dios los bendiga. Ha sido una linda semana. Espero que yo le estoy disfrutando con ustedes. Espero que ustedes le estén disfrutando conmigo. Y si no, como decimos aquí en Misiones, es lo que hay. Gente linda, Dios les guarde, que tengan un feliz fin de semana, un feliz sábado en el Día del Señor. Que Dios los guarde y que les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el lunes. Ya están las lecturas arriba. La lectura de Ricardo Barbosa de Sousa también ya está en la plataforma para que empiecen a darle la leidita y disfruten la lectura. Después vamos a charlar sobre ella. Y bueno, cualquier cosa a sus órdenes. Que el Señor les bendiga. Muy linda tarde para todos. Paz y bendición. Chao. Gracias. Gracias a todos. Bendiciones.